El presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance en Estados Unidos han recriminado esta misma tarde la actitud de Zelensky hace unas horas en una explosiva discusión televisada sin precedentes en la historia moderna de la Casa Blanca. No te vayas, que vamos a hablar de esto, de lo que acaba de pasar y de lo que significa, porque la palabra y el concepto Tercera Guerra Mundial ahora mismo es trending topic en todas las redes sociales. Trump y Vance han castigado a Zelensky por no mostrarse suficientemente agradecido por el apoyo de Estados Unidos en su guerra contra Rusia y han tratado de obligarlo a aceptar un acuerdo de paz bajo los términos que Washington dictara. Con voces elevadas, gritos y ánimos encendidos, pues Trump ha amenazado con abandonar Ucrania si Zelensky no se sometía a sus condiciones. Incluso le ha dicho: o haces un trato o nos salimos. Y si no salimos, vas a luchar por tu cuenta. Y así le advertía que estás apostando, así le dijo a Zelensky esta misma tarde, con la Tercera Guerra Mundial. Poco después, Trump parecía cancelar el resto de la visita y afirmaba esta misma tarde también en sus redes sociales, poco después, que Zelensky no estaba listo para la paz, pues su actitud le daba una supuesta ventaja en las negociaciones. Esta confrontación en la Sala Oval pues se ha convertido en uno de los episodios más dramáticos y significativos en la política exterior estadounidense de los últimos tiempos. De hecho, ha marcado una ruptura radical en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Así me lo parece, no lo sé. La crudeza de este episodio pues no solo refleja tensiones personales, que las hay, o diplomáticas, que las hay, sino que simboliza un cambio profundo en todo el enfoque geopolítico y económico que hasta ahora tenía Washington, o por lo menos con la administración anterior. La reciente política de intercambio, donde Ucrania cedería parte del control de sus recursos minerales estratégicos a cambio del apoyo militar de Estados Unidos, pues es parte de una estrategia que busca convertir la guerra en un negocio, donde la seguridad se negocia en términos, yo diría que económicos. Tal vez ese será el tema. Detrás de las palabras airadas y las amenazas, ocultas, hay una maniobra que trasciende la retórica, la apuesta por la explotación de los minerales, en especial las tierras raras, que son esenciales para el desarrollo tecnológico y para la defensa militar. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos indispensables para la fabricación de productos tan diversos como los teléfonos móviles, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, sistemas de defensa. Actualmente China domina ese mercado, controlando hasta el 70% de la producción mundial y el 85% del refinamiento de esos minerales. Esta es la clave. Esta dependencia ha generado una creciente preocupación en Occidente, lo que ha impulsado a Estados Unidos y a sus aliados, en principio, a buscar fuentes alternativas para asegurarnos la continuidad en nuestras cadenas de suministro. Pues bien, en este contexto, el acuerdo con Ucrania adquiere una dimensión que era estratégica. A cambio del apoyo en el conflicto con Rusia, Ucrania cede el control de una parte significativa de sus recursos y abre la puerta a que el capital y el poder económico se conviertan en los instrumentos para negociar la paz. Desde hace años, la política exterior estadounidense se ha ido transformando en una mezcla de interés geopolítico, transacción económica. Más o menos siempre ha sido así, pero se ha impulsado ahora. La fórmula seguridad a cambio de recursos no es nueva, pero su aplicación en plena guerra y en un escenario tan volátil como el ucraniano, pues genera alguna inquietud, por lo menos inquietud. Estados Unidos lidera, ahora mismo liderado por Trump, parece haber decidido que la ayuda militar a Ucrania tiene un precio, y ese precio es la cesión de derechos sobre minerales que podría situar a Washington en una posición de ventaja, por fin, tecnológica y económica frente a rivales en ese campo, como China, y sorprendentemente también frente a sus aliados europeos. Y este acuerdo no solo debilita la soberanía ucraniana, sino que también sentaría un precedente que yo diría que incluso peligroso, ¿no? La posibilidad de que la ayuda internacional se condicione a la explotación de recursos naturales transforma la lucha por la libertad en una negociación de intereses económicos, que tal vez siempre fue así, ¿no? La tensión de la reunión que ha habido en la Casa Blanca esta tarde se magnifica cuando se analizan sus consecuencias en el terreno de la guerra. Por un lado, el respaldo militar de Estados Unidos ha sido crucial para que Ucrania mantenga su resistencia ante la invasión rusa, eso lo sabemos todos, que se intensificó en 2022. Sin embargo, la exigencia de ceder parte de sus recursos naturales plantea una serie de interrogantes sobre la autonomía que pueda tener en el futuro Ucrania. Justita. El acuerdo de cesión de minerales a cambio de apoyo militar supone
que una vez terminada la guerra, si es que termina, Ucrania podría encontrarse con una economía hipotecada a intereses externos que la limitaría en su capacidad de recuperación y desarrollo autónomo. Trump se jacta de su política de American First, América primero, dejando claro que la lealtad se compra y se vende. Y el país eslavo, según ellos, se ve en la encrucijada de aceptar un trato que, si bien le garantiza el respaldo en el presente, le podría costar su independencia económica a medio plazo. Eso es lo que se evidencia, ¿no? Esa dinámica ha generado críticas tanto dentro como fuera de Ucrania, eso ya lo sabemos también. Muchos sectores políticos y de la sociedad civil ucraniana denuncian lo que consideran un atentado contra su soberanía. Dicen, no podemos permitir que nuestra tierra se convierta en un banco de inversiones para una potencia extranjera. Eso lo ha dicho incluso un alto funcionario ucraniano recientemente. Y resalta con esas declaraciones que la cesión de minerales equivale de una forma u otra a un colonialismo moderno. Al mismo tiempo, Estados Unidos y en otros países se ha puesto en tela de juicio la ética de un acuerdo que prioriza el interés económico sobre el Estado y el derecho a la autodeterminación de Ucrania. Esa discusión no se limita a la retórica, ¿eh? La historia nos enseña que la explotación de recursos estratégicos siempre ha sido un motor de conflictos y de desigualdades en el pasado. Esto ya pasaba en Roma. Y muchos advierten que el presente podría estar encaminándose precisamente hacia esa senda. Y claro, la respuesta de Europa tampoco podía quedarse por ahí. Resulta que Bruselas ha comenzado a negociar un acuerdo con Ucrania para aprovechar sus depósitos minerales y disminuir la dependencia que tenemos de China. Pero aquí se ha encontrado con un Estados Unidos que se adelantó y quiere monopolizar, obviamente, los derechos sobre esos recursos y por eso habla de que han puesto tantísimo dinero. Funcionarios europeos expresan su preocupación todos los días y argumentan que este trato podría desplazar a Europa del escenario global de las materias primas críticas. ¡Qué inteligentes! Se habrán dado cuenta ahora. La Comisión Europea ya impulsa iniciativas para que se desarrolle una capacidad de extracción y refinamiento que ahora es una obligación, la de repensar una estrategia en el escenario en el que las reglas de juego se están escribiendo de nuevo. La seguridad, el desarrollo tecnológico, todo eso pasa ahora a depender por el control de los minerales esenciales. Ese es el juego final. Porque hasta ahora, si hemos visto cómo las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania se han intensificado en un episodio explosivo esta tarde en la Casa Blanca, donde las amenazas y los descalificativos han puesto de manifiesto un cambio absoluto en las políticas sobre la ayuda internacional, lo que viene ahora puede ser más incierto. ¿Qué pasará si el modelo de seguridad a cambio de recursos se extiende a otros conflictos del mundo? ¿Os imagináis? La historia reciente nos muestra que la guerra y la explotación de recursos siempre están ligadas en este nuevo orden, en donde la soberanía nacional se ve comprometida siempre en aras de obtener beneficios económicos y tecnológicos. Eso le pasa a muchos países, grandes y pequeños. Si bien algunos expertos creen que esa estrategia conduce a una paz negociada, al menos en el corto plazo, hay otros también que advierten, lo he estado escuchando esta misma tarde, que se corre el riesgo de instaurar un sistema en el que los países que estén en crisis se vean obligados a hipotecar su futuro a cambio de sobrevivir en el presente. El mundo hipotecado por todas partes por sus tierras. El impacto geopolítico de un acuerdo de este tipo en Ucrania, la estrategia de Trump y todo lo que está sucediendo favorece a Rusia de momento y debilita la postura ucraniana. Es una muestra de cómo la polarización global se intensifica en un escenario en el que cada acción tiene múltiples consecuencias. Al culpar a Ucrania de iniciar la guerra llamando a Zelensky dictador, lo dijo Trump, y afirmando que el líder ucraniano juega con la Tercera Guerra Mundial, pues Washington se está posicionando en un lado evidente del debate internacional donde el nacionalismo y la búsqueda de intereses económicos se anteponen ahora mismo a cualquier aspecto de solidaridad. En este marco, además, la guerra no es solo una lucha territorial o ideológica. Esta fotografía es una disputa por el control de recursos estratégicos que determinarán el poder en la era tecnológica, que es la que viene, que es impresionantemente disruptiva. Desde una perspectiva económica, el acuerdo, si se produce, plantea serias preguntas sobre el futuro de las naciones en conflicto en el mundo. Los minerales, especialmente las tierras raras, que son la clave, se han convertido en la moneda de cambio de la geopolítica moderna. Explicar este concepto puede parecer complicado, pero basta con decir que las tierras raras son elementos que, aunque se encuentran en pequeñas cantidades en la naturaleza, resulta que son vitales para el funcionamiento de nuestro mundo, de las tecnologías que hoy consideramos esenciales, desde los teléfonos móviles, como te decía, hasta los sistemas de defensa. Pero la concentración de estos recursos en manos de
unos pocos países, especialmente China, lo que está generando es un desequilibrio que afecta a la seguridad y al desarrollo global. Estados Unidos busca diversificar sus fuentes y lo quiere hacer mediante acuerdos como el de Ucrania. Y para eso, pues intenta romper una hegemonía que existe, pero incluso a costo que podría ser perjudicial para una nación, en este caso la misma Ucrania, que tendrá que sacrificar parte de su riqueza natural. Las implicaciones de este intercambio también deberían analizarse desde la perspectiva de la reconstrucción posconflicto. Ucrania, tras años de guerra, va a necesitar inversión para recuperar su infraestructura, dinamizar su economía. Pues bien, la participación de capital extranjero, americano por ejemplo, en sus recursos naturales podría ser una espada de doble filo. Por un lado, permitirá acceder a tecnología, financiación, pero por otro, le va a limitar la autonomía de todo el país y quedar subordinado a sus políticas económicas y a los intereses externos, en este caso de Estados Unidos. Se habla incluso de la posibilidad de que el fondo de reconstrucción creado en conjunto por Estados Unidos termine concentrado en el poder económico y en manos de inversores extranjeros, dejando incluso a los ucranianos en una posición de dependencia no a medio, sino a largo plazo. Y en ese escenario complejo, la comunidad internacional no se plantea nada, y debería replantearse las reglas de la cooperación y el desarrollo. La historia nos enseña que la explotación de recursos naturales sin una visión de desarrollo sostenible acaba desencadenando en más conflictos y en más desigualdades cada vez más profundas. Por ello, resultaría imprescindible que se establezcan marcos de gobernanza global que aseguren que los recursos de un país en crisis no se puedan convertir en armas de opresión o en medios de negociación de poder. En palabras del reconocido politólogo Samuel Huntington, decía que la cultura política y la integridad de las instituciones son las verdaderas garantes de la estabilidad y el desarrollo de una nación. Esta reflexión nos invita sobre la necesidad de preservar la soberanía y los derechos de cada nación, incluso en tiempos de conflicto. No se puede revender todo así. Hasta ahora hemos visto cómo la confrontación de la Casa Blanca refleja no solo una disputa personal y diplomática, no, sino también una estrategia muy amplia para usar los recursos naturales como moneda de cambio en una política internacional. Pero imagínate algo peor. Imagínate la consolidación de un nuevo orden mundial en el que la seguridad y la prosperidad se negocian en función del control de esos minerales críticos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esa tendencia se extiende a otros escenarios globales? Pues es posible que en el futuro países en crisis que tengan algo, se vean forzados a hipotecar su autonomía a cambio de ayuda militar o financiera, lo que transformaría radicalmente la manera en que se entienden las relaciones internacionales. Y ese nuevo orden, ese único gobierno, que es a lo que se pretende ir, pues estaría más cerca. Esa perspectiva es inquietante. Nos invita a cuestionar dirección política en seguridad, o por lo menos a exigir mayor transparencia en lo que se realice. No sé, es un camino que se abre tras este episodio, que es incierto, pero que también se produce como oportunidad para repensar la manera en que se entiende la cooperación global. La historia está en cambio constante y los desafíos que enfrentamos requieren soluciones innovadoras, solidarias y no solo transaccionales, ¿no? La clave estará en encontrar un equilibrio entre el interés nacional y la responsabilidad colectiva, de manera que la ayuda internacional se convierta en realidad en un motor de desarrollo y de paz, en lugar de un medio para perpetuar dependencias y más desigualdades, que es lo que parece que va a pasar. Porque al final, la confrontación que ha habido hoy en la Casa Blanca no se debería de ver como una disputa de vanidades, de retórica agresiva, sino como un síntoma de un problema muy mayor, muy superior, la transformación de la política internacional en una negociación de recursos estratégicos, que aunque siempre haya sido un poco así, ahora es como muy bestia, ¿no? Esta tendencia, si no se gestiona con cautela, nos lleva a un futuro en el que la soberanía se sacrifica en el altar del beneficio económico, de la seguridad, o que la seguridad se convierta en una mercancía más en un mercado global. No sé, yo este episodio que se ha vivido en el despacho Oval esta tarde y el posterior acuerdo sobre la cesión de minerales, si se produce o no, pues nos invitaría a reflexionar profundamente sobre el futuro que nos espera. La lección es clara. En la era de la globalización y de la interdependencia, los recursos naturales, especialmente las tierras raras, se convertirán en un factor determinante de poder. Si bien el cambio tecnológico y la transición energética dependerán en gran medida de esos minerales, resulta que también debemos asegurarnos que su explotación no se traduce en nuevas formas de dominación y de desigualdad,
de nuevos polos de poder que subyuguen a todo el mundo. Como sociedad deberíamos exigir que la cooperación internacional se basara en principios de justicia, transparencia, respeto de soberanía. La historia nos ofrece un espejo en el que ver nuestras decisiones y sus consecuencias, porque la actual situación, con Estados Unidos condicionando su apoyo a Ucrania a cambio de recursos naturales, pues al final es una advertencia, ¿no? No sé si es bueno o es malo, ni entro a juzgarlo. Es una advertencia de que el camino hacia la paz y el desarrollo sostenible pasa por la negociación equitativa y el respeto. Algo que está faltando ahí. Si aprendemos de las lecciones del pasado y adaptamos un enfoque que priorice la colaboración y la inversión en el bienestar de todos, podríamos transformar ese escenario de tensión en una oportunidad para construir un mundo más justo, digo yo. Ya lo dijo Gabriel García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y como la recuerda para contarla. Una metáfora que nos serviría como recordatorio, ¿no? En la narrativa global, cada recurso, cada decisión y cada acuerdo es un capítulo que podemos escribir de manera inspiradora y transformadora, en el que la luz de la solidaridad y la justicia en realidad debería iluminar el camino hacia un futuro de paz y de prosperidad, y no de humillaciones y de gritos entre unos y otros, a pesar de que entre todos acumulan un montón de errores. Porque, por cierto, esos errores los vamos a pagar nosotros, no ellos. Seguimos.